Hay una situación en Colosenses que estamos viendo en la iglesia en Colosa. ¿Recuerdan cuando vimos el video al principio, hace 15 días, que hablaba del dualismo que se estaba metiendo ahí entre la iglesia? Y entre ese dualismo existía la situación de que, como había una diferencia o una separación amplia entre el bien y el mal, era imposible en ese bien y el mal ubicar a Jesucristo hombre. Porque para los dualistas el bien era todo lo espiritual y el mal era todo lo material, o sea, la carne. Y Jesucristo era carne y además era Dios, espíritu. Entonces ahí ellos tenían ese conflicto en dónde ubicamos a Jesús. Si lo ubicamos en lo espiritual, no podríamos decirlo porque tiene carne. Eso era lo que ellos pensaban, porque es carne, porque lo estamos tocando, porque lo vimos. Si lo colocamos en lo materia, pues no podríamos decir que es Dios, porque entonces es malo. Y por eso fue que se inventaron como una posición intermedia entre el bien y el mal, y ahí ubicaban a Jesucristo junto con algunos ángeles, junto con algunos espíritus creados. Y es ahí donde nosotros vamos a estar viendo, porque esa idea de colocar a Jesucristo en un segundo lugar, teniendo al Padre arriba, nosotros diríamos, bueno, en la iglesia hoy no se ve, porque todos nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Pero hay algo que nosotros a veces estamos como ahí en esa duda, y es que cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos la conmoción de que el Padre es mayor que el Hijo, porque decimos Padre. Y porque nuestra manera de ver a un padre es mayor que un hijo. El hijo depende del padre, así como lo vemos nosotros en la familia, ¿no? El padre es mayor. El hijo no es mayor que el padre. El hijo viene del padre como tal. Pero cuando hablamos del Señor, de Dios, no podemos hacer esa comparación humana de lo que es ese nivel familiar. Porque el Señor cuando habla, y hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que cuando leemos a veces Hijo de Dios, a veces también hay iglesias o congregaciones mejor, que dicen que como dice Hijo de Dios, está diciendo que es menor, por lo tanto no es Dios. Pero para los hebreos, para los griegos, en el idioma en el cual se escribieron esas frases, ese de Dios no es de inferioridad o de posición, ese de Dios es de sustancia. Es decir, que tiene la misma sustancia que el Padre. Cuando dice Hijo de Dios, está diciendo que es de la misma sustancia que el Padre. Así como un hijo en la familia tiene los genes de su padre y se parece físicamente, así también está diciendo que cuando hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios es que tiene la misma sustancia de Dios, pura, que no tiene mancha, que no se equivoca. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de la divinidad de Cristo. Cristo como el Dios, y eso es incuestionable. En la época en la cual estamos, en Colosa, en la Biblia, en Colosenses, el gnosticismo o el dualismo afirmaba que Dios era bueno, pero la materia era mala. Así que Jesucristo era mente una de la serie de emisiones, dependiendo de Dios y siendo menos que Dios. Eso era lo que la iglesia en Colosa estaba luchando, con cómo acomodar en ese concepto que existía ahí a Jesucristo. Recordemos que la iglesia en Colosa era una mezcla de judíos y gentiles. Y esto permitía que en ella existieran herejías, como por ejemplo la necesidad de ser circuncidados para salvarse. Esas luchas las tenían ahí los hermanos en Colosa. La observación de rituales ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento como necesarios para salvación. Y tenían ese problema de las leyes de la alimentación. Si comer o no comer esto, si comer o no comer aquello, si hacerlo delante de los hermanos o no hacerlo, si hacerlo a escondidas. Y en eso se movía la iglesia y eso es lo que estaba sufriendo. Los festivales o las festividades del pueblo de Israel, si meterlos dentro de la iglesia o no meterlos dentro de la iglesia. El día de reposo también estaban ellos sufriendo con la nueva interpretación del día de reposo. Y si lo notamos, hoy también vemos algunos de ellos, ¿no? Hay diferencias entre grupos por esos puntos de los cuales estamos viendo, ¿no? El día de reposo, las leyes de alimentación, que algunos dicen que no se puede comer esto, que tampoco se puede comer aquello, otros dicen, toman el pasaje que dice que si lo santificamos en oración, pues entonces todo es digno para alimentarse. Y así hay también algunas otras que en la iglesia de hoy tenemos como dificultades que nos dividen dentro de los grupos que existen. Así también estaba la iglesia en Colosa, sufriendo con ese acomodo de entre lo que vivían antes y lo que ahora son en la iglesia. Recordemos también que existen sectas que niegan la divinidad de Cristo. Los secularistas dicen que simplemente fue uno
más de la historia, la filosofía, la ciencia, ese tipo de fuentes hablan de Jesucristo como uno más e importante en la historia. Y ya, solamente como el antes y el después de Cristo, la historia, los historiadores. Los espiritistas o los animistas dicen que Jesús es un espíritu avanzado, es que es un espíritu un poquito más arriba que los ángeles, pero no llega a ser Dios. Esas son creencias que existen del Señor. Los mormones creen que Dios es que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo engendró, o sea que es menor a Dios, que salió de Dios y no es de la misma sustancia de Dios, sino que Jesús tiene que rendirle tributo a Dios Padre. Los testigos de Jehová hablan que Él está muerto, ya, no hay más para decir. Y los judíos creen que Él es un profeta más. Y es por eso que hoy quería hacer una pregunta que está ahí en pantalla, ahorita la veremos. Dice, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cómo podríamos definir eso? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Alguien se anima? Salvador. ¿Quién es Jesucristo para ti? Dice la pregunta. Creador. ¿Quién es Jesús? El Padre Celestial. ¿Quién es Jesús? El Creador. Bueno, comparte la hermana María. Dice. ¿Quién es Jesús? ¿No sabemos quién es Jesús? ¿Cuántos salvos hay acá? Levante la mano para poderlo señalar ahorita cuando... ¿Por quién se salvaron ustedes? ¿Por medio de quién? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mi Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesús para usted? La salvación. Ya. El Redentor. Hoy hablábamos de eso, de Cristo. Hablábamos de Cordero, de Inmolado. Hablábamos de Rey Soberano. Y cuando hablamos de soberano estamos diciendo que hace lo que quiera con nosotros. Eso es ser soberano, que hace lo que quiere con nosotros. Y nosotros confiamos que el plan del Señor siempre es agradable para nosotros. ¿Quién es Jesús para usted? Es la pregunta que quería hacerles en esta mañana para introducir el tema como tal. Y es por eso... o es por ese conflicto que a veces tenemos de no saber definir a Jesús, que a veces llegan algunas personas a la casa, tocan y empiezan a dar su concepto de lo que es Jesús y nosotros empezamos a creer, oiga, sí, pues sí tiene como razón, ¿no? Está cierto lo que dice, porque no conocemos a quién es Jesús para la iglesia. Y es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Jesús es Dios. No hay un puesto inferior entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Y no podemos separarlos, decir que entonces en este está lejos y el otro está por allá. No, son el mismo Dios, manifestado en tres maneras y en tres tiempos distintos. Entonces, el primer punto que vamos a estar aprendiendo en esta mañana, según Colosenses capítulo 1, y nos vamos a quedar en Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Ahí vamos a estar tratando de estudiar versículo a versículo lo que nos dice acerca del Señor Jesucristo. La divinidad de Cristo se confirma en su relación con el Padre. ¿Alguien nos quiere leer Colosenses 1:15? ¿Quién es Él? Jesús. Atrás estábamos hablando hace 15 días de Cristo como el único fundamento y sigue la idea y dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. He ahí el problema de los hermanos en Colosa, que están diciendo, Pablo les está diciendo, Cristo, el hombre que ustedes conocieron, que se entregó en la cruz, ese hombre es el Dios invisible, el Espíritu. Y ahí estaba el problema de ellos. ¿Cómo nosotros podemos entender? Y yo creo que nosotros también a veces tenemos ese conflicto, ¿no? De cómo nosotros podemos entender que Cristo era hombre, pero al mismo tiempo en Él estaba Dios, o Él era Dios, mejor para decirlo así. Y eso es lo que vamos a tratar de entender con las palabras que aparecen ahí. En primer lugar dice, Él es la imagen. Y ese término imagen, eikon, en griego, quiere decir o viene del mismo término ícono. Cuando usted de pronto en el computador o en el portátil dice, voy a poner este icono acá, voy a mover este icono, ese es el término que aparece acá en griego, imagen. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que usted en esa representación que tiene afuera está buscando de que sea lo más
lo más cercano a lo que tiene dentro en esa carpeta, hablando del computador. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que Cristo, al decir es la imagen, es Cristo la representación misma de Dios. Es Él el que se está parando como hombre, a decir yo soy Dios. Y Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre, uno somos. Y eso ya lo conocían o lo tenían ahí los hermanos en Colosa. Pero ese era el problema que tenían ahí. ¿Cómo nosotros podemos entender? Y Pablo les dice, hermanos, es que Cristo es la representación misma de Dios. No hay separación entre ellos, porque el que se paró allá en la cruz, el que murió en la cruz, era Dios dentro del cuerpo de hombre. Y le dice, es la imagen, es el ícono, es la semejanza, es la representación, es Dios en la tierra. Y les trata de explicar eso. Con otro término que después dice, además de decirle que es la imagen del Dios invisible, les dice, Él es el primogénito. ¿Qué es el primogénito? Bueno, el único. ¿Qué es el primogénito? Es el primero. Cuando hay 4 hijos, ¿no hay primogénito? ¿Quién? El primero que nació, ¿no? Entonces está el primogénito y al final está la pega, ¿no? Lo que quedó ya de la raspa, lo que quedó ya de el último. Ya ¿cuántos somos la raspa aquí? Yo soy la raspa de mi familia. ¿Cuántos son los primogénitos acá? El primero. Vea, hay unos cuantos primogénitos. En la historia de Israel, para el primogénito existía grandes bendiciones por ser el primero, por ser el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Se acuerdan? A los patriarcas lo estuvimos leyendo hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, acerca de esa promesa que se le hizo, que Dios le hizo al pueblo de Israel. Bueno, en este caso Abraham le dijo, vea, yo a usted le voy a dar una descendencia, y desde el primero ahí empieza el primogénito como tal. Y ahora está diciendo Pablo que ¿quién es el primogénito? ¿De qué? De toda la creación. Y ahí hay un conflicto con algunas religiones en la actualidad o sectas como tal, porque ellos están diciendo que Jesucristo hace parte de lo creado, porque dice es el primogénito de toda creación. Pero lo que pasa es que nosotros no podemos separar un término o un pasaje de lo que significa en griego. Nosotros lo tenemos en español, pero en griego no siempre significa lo que nosotros tenemos en español. Era complicado de pronto hacerle esa traducción del griego al español porque son idiomas muy diferentes, y además de eso tenemos unas alternativas distintas para expresarnos algo. Para nosotros una palabra puede significar muchas cosas, dependiendo en qué ambiente se diga. Para los griegos, para los judíos, una palabra tenía que especificarse y era para esa situación. Si se hablaba de eso era porque era una idea. Si se quería hablar de otra cosa que tenía más o menos la misma, entonces se cambiaba el sufijo o el prefijo o el final para decir que era otra cosa totalmente distinta. Y acá tenemos el término primogénito, prototokos, que quiere decir 2 cosas. La primera es que el término como tal dice que Él es la prioridad en el tiempo. Él es la prioridad. Eso quiere decir que Él está sobre todo, cuando dice de primogénito. Y eso le pertenecía a la familia del Antiguo Testamento, al primogénito. Él era el que estaba a cargo de toda la familia. Si dado al caso el padre moría, él era el que se tenía que hacer cargo de la familia, del ganado, de las ovejas, de la tierra, de todo se tenía que hacer cargo el primogénito. Y en segundo lugar, el término primogénito quiere decir supremacía en importancia. Es decir, en primer lugar dice prioridad en el tiempo, y lo que está diciendo es que está por fuera del tiempo, que está primero, antes de lo que existía. Y eso lo tenemos en Juan 1:1, que dice Juan 1:1. En el principio, y el verbo era Dios. Y ese verbo era Jesucristo. Dice en el principio. Y atrás cuando vamos a Génesis dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego empieza a explicar. En ese principio, y mire que son los primeros versículos que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo, ¿no? Curiosamente. En ese principio, en cuanto a Juan, en ese principio de Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y luego en Juan dice que en el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese Cristo estaba ya en ese Génesis 1. Antes de que existiese lo que pudiese existir, antes de que se creara lo que fuera, Él era el primogénito. Es decir, Él estaba a cargo de todo lo que estaba ahí. Estaba por fuera del tiempo. En ese principio no existía el tiempo y ya estaba Dios.
Y ahí estaba el Señor Jesucristo. Él es el primogénito. Él es el importante, es lo que está diciendo en segundo lugar, la supremacía en importante. Él es realmente el primero, pero también el importante. La primogenitura de Cristo apunta al rango más alto y no a un orden de creación. Lo que quiere decir Pablo cuando dice primogénito, lo que quiere decir el término también como tal, prototocos, si lo quieren anotar por ahí, lo que está diciendo es que Cristo está por fuera de la creación y se hace cargo de toda la creación. El primogénito, es decir, el encargado de la creación. Pero nosotros entendemos ahora que el encargado en este caso, siendo el Señor Jesucristo, no hace parte de la creación, porque fue Él quien creó las cosas. En el principio creó Dios y ahí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego cuando menciona ser el hombre, ¿cómo dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y algunos dicen que hablaba con los ángeles, pero en ninguna otra parte aparece hablando Jesús con los ángeles, bueno, Dios con los ángeles diciendo vamos a hacer esto. Es por eso que ese plural que aparece allá cuando dice hagamos al hombre está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio estaba ya el Señor. Él es sobre la creación, le pertenece a Él la creación. Él es la representación misma de Dios. Él es la prioridad en el tiempo. Él es la supremacía en la importancia de la creación. No se trata de un orden de en qué momento fue creado Cristo, porque no fue creado. Él creó lo que existe. No se trata de en qué momento Cristo fue creado por Dios, porque Cristo no fue creado. Él creó todo lo que existe, nos creó a nosotros. En el principio ya estaba el Señor. Y es ahí cuando Pablo, en el primer versículo de lo que estamos estudiando hoy, nos deja claro que Cristo es Dios y se confirma en la relación con su Padre. Le dice que Él era la imagen del Dios invisible y además le dice que Él era el primogénito, que a Él era el que le pertenecía todo lo que existía. Y hablando de eso de la creación, entramos en el segundo punto. La divinidad de Cristo se confirma en la relación de Él con su creación o con la creación. Y vamos a leer el versículo 16 y el versículo 17. ¿Alguien que nos lea estos dos versículos? Bien, ahí está la aclaración del versículo 15 cuando habla del primogénito de toda creación. Y empieza a decir Pablo, en el versículo 16 dice, en la primera parte dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles. Dejamos hasta ahí. Y el primer punto es que Él es el creador de lo visible. Dice, cuando ahí hay un conflicto también con el griego, y es que cuando entendemos que en Él fueron creadas todas las cosas, pensamos que, digamos, este es el instrumento que es Cristo y hay algo afuera que lo está haciendo a través de Cristo, ¿sí? Es como lo que entendemos cuando decimos en Él fueron creadas todas las cosas. Pero lo que está queriendo decir el griego como tal es que Él estaba ahí en la creación, Él estaba creando todas las cosas, que por medio de Él, o que Él estuvo haciendo que esta creación pudiese existir. Y dice que Él es el creador de lo visible, de todo lo que usted vea. Mira a su alrededor y vea estos hermanos tan simpáticos, estos hermanos tan bonitos, tan bien vestiditos. Esos fueron creados por Jesucristo en el principio de Génesis 1:1. Hebreos 1:1 al 3 nos habla de ese aspecto de Cristo como la creación. ¿Alguien nos quiere leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3? Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Bien, hablando de Cristo y de cómo Él mismo vino a la tierra a entregarse por nosotros. Y Él da unas características ahí, dice el versículo 2, dice, en estos postreros días, o sea, en los que nos encontramos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Cristo es el dueño de la creación. Y luego dice el versículo 2, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el creador del universo. Y luego sigue diciendo el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen, vuelve y aparece. ¿Recuerdan cuando hablábamos en Colosenses la imagen? Aquí dice la imagen misma de su sustancia. Esa es la definición de Cristo. La imagen misma, la propia imagen de la sustancia de Dios estaba en Cristo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra
de su poder. ¿De dónde viene todo lo creado? ¿Cómo creó el Señor las cosas? Dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, produzca la tierra y salga de la tierra. Y dijo Dios, sepárese en las aguas de la tierra. Y dijo Dios, y al final dice, de cada una de esas partes dice, y vio Dios que era bueno. Y acá está diciendo que Cristo es el que sustenta todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. ¿Coincidencia? No. Porque el Señor estaba ya en Génesis creando todas las cosas con su palabra. Porque Cristo, ese que dice en Hebreos 3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, era el que estaba ya en Génesis diciendo, sea la luz. Y la luz fue hecha. Con la palabra de su poder. Es por eso que Él es el creador de lo visible. Cristo es el sustento del universo. La ciencia trata de explicar, bueno, cómo esos planetas se mantienen en ese universo aparentemente invisible. Pues aquí podemos encontrar que son sustentados por Cristo. Nos dice Hebreos, ¿no? Que el Señor se encarga de cada uno de esos planetas, que el Señor se encarga de nosotros. Pero volviendo a Colosenses, no solamente dice que Él era el creador o es el creador de lo visible, sino que dice también de las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles. El versículo 16b nos dice que Él es el creador de lo invisible. Y ahí nos muestra, o bueno, ahí muestra algunas de esas cosas invisibles. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice entonces, nos muestra acá alguna diversa categoría de algunos seres angelicales a quienes Cristo creó y sobre los cuales Él reina. Y ese versículo de Colosenses, cuando dice que Él es el creador de las cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, está dándole a los hermanos en Colosa, diciéndoles, hermanos, no lo pongan al nivel de los ángeles a Cristo, porque Cristo es más que los ángeles. Y es por eso que Pablo les está respondiendo, hermanos, yo sé que ustedes están dudando, les dice, están de pronto teniendo dificultades con el dualismo, con lo que venían ahí enfrentando, pero Pablo les está diciendo, hermanos, no cometan el error de ver a Cristo como un ángel más. Y hay iglesias en la actualidad, y hay una iglesia muy grande, y ustedes ya la conocen, que tiene, aunque ellos no lo profesan así, tienen ese problema, y es que tienen muchos ángeles, tienen muchos santos, y entre esos también está Cristo. Ustedes ya saben de cuál estoy hablando. Y entre esos también está Cristo. Y aunque ellos creen que porque está en un lugar más alto ya lo tienen en el mismo lugar, pero están pidiéndole o están dándole las atribuciones de Cristo a imágenes. No a imágenes de Dios, sino a imágenes creadas por ellos. Y eso es colocar a Cristo al nivel de lo creado. Eso es colocar a Cristo al nivel de lo que Él mismo creó. Y es un error y es una herejía de la cual Pablo está advirtiendo a la iglesia, le está diciendo no cometan ese error, porque Cristo no es igual que los ángeles. Cristo es mayor que los ángeles. Cristo creó a los ángeles. Nos dice cuando dice el creador de lo invisible. Romanos 8, 38 al 39 nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la aclaración de cómo lo invisible no nos puede separar del Señor Jesús, porque el Señor Jesús es mayor que lo invisible. Y por eso a los cristianos yo a veces les digo, ¿por qué le tienen miedo a los demonios? Si ustedes cuentan con el Señor Jesucristo que es mayor que los demonios. ¿Por qué le tienen miedo supuestamente a la brujería y a esas cosas si ustedes cuentan con el Señor Jesucristo que es mayor que todo ese tipo de cosas? Confía en el Señor Jesucristo. Y dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni brujería, ni demonios, ni malignos, ni daños, ni oscuridad, ni nada, porque el Señor es el que tomó la determinación de amarnos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Judas 1:9 nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, el arcángel, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y mira ahí cómo este pasaje nos deja claro que los ángeles no son iguales a Cristo, porque ni siquiera los ángeles se atreven a proferir algo
como potestad o como orden, sino que dicen el Señor te reprenda. Porque no les pertenece a ellos el poder. Y ahí es donde le aclaramos nosotros a esas sectas, a esas iglesias que a veces tienen ese tipo de ángeles, que a los ángeles no tienen poder para hacer esas cosas. Solamente el Señor Jesucristo. Los ángeles lo dicen, el Señor te reprenda. Ellos no dicen te reprendo, dicen el Señor te reprenda. Y todos lo llevan al Señor. Los falsos profetas o los falsos maestros en esa época habían incorporado las prácticas de adoración a los ángeles. Y hoy las vemos todavía. Y hay que tener claro que esto es herejía. La iglesia no tiene que estar involucrada en el rito o en el culto a los ángeles, porque en la palabra de Dios no existe como tal. No necesitamos acudir a lo que es creado cuando tenemos o existe el creador que no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Si quieren, hermanos, realmente encontrar respuesta a sus dificultades, no acudan a otra cosa que no sea el Dios, que no sea el Señor Jesucristo, porque fuera de Él no hay respuesta. No hay camino que pueda llevar a la salvación si no es Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nada nos podrá separar del Señor, ni lo creado visible, ni lo creado de manera o que nosotros no podemos ver, nada nos puede separar del amor de Dios. Y el versículo 16 al terminar, y el 17, nos dicen de Colosenses, dice, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 4 cosas que habla del Señor con respecto a la creación, y es que Él es el principio y el final de todo. Él es el principio y el propósito de todo. Y dice la primera, por medio de Él, es decir, que Cristo es el creador. Luego dice el versículo 16, y para Él, es decir, que Cristo es el Rey, a Él le pertenecen esas cosas. Luego dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, es decir, que Cristo es eterno, no está limitado a lo creado. Y termina diciendo el versículo 17, y todas las cosas en Él subsisten, es decir, que Cristo es el soberano. 4 características de Cristo da ahí. Cristo como el creador, Cristo como el Rey, como el que hay que darle tributo, Cristo como el eterno que está por fuera de lo creado, y Cristo como el soberano que hace lo que quiere con su creación. Pero nosotros confiamos en lo que dice su palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros amamos al Señor, pues estamos seguros de que todas las cosas nos ayudarán para bien. Cristo el creador, Cristo el Rey, Cristo el eterno y Cristo el soberano. 4 características que nos dejan claro que el Señor Jesucristo es Dios y que se confirma con respecto a su creación. Él es el creador de lo visible, Él es el creador de lo invisible, Él es el principio y final de todo lo que existe. Él está por fuera de eso. Él estaba antes de que las cosas que conocemos existieran y estará después de que las cosas que conocemos dejen de existir. Él es el Dios. Y en tercer lugar, la divinidad de Cristo se confirma en la relación con su iglesia, con nosotros. Ahí es donde podemos conocer al Señor Jesucristo como Dios. Y sigue diciendo, los versículos 18 en adelante, y vamos a leerlos todos a una voz, ¿les parece? Colosenses 1, 18 al 23. Os voy a invitar a que se coloquen sobre sus pies ahí para que se echen una estiradita y les salga más potente la voz. Colosenses 1, 18 al 23. Vamos a leerlo a la voz de 3. 2, 3. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él,
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pueden sentarse, mis hermanos, y ahí tenemos el pasaje que nos habla acerca de Cristo como Dios confirmado en la relación con su iglesia. Y empieza diciendo el versículo 18, en la primera parte dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es, ahí está el primer subpunto de este aspecto. Cristo es la cabeza del cuerpo, y eso quiere decir que Él es el líder y que Él es el Salvador. No hay otro Salvador sino es el Señor. Y Efesios 5:23 nos dice, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es el líder. Cristo es el líder de la iglesia y Cristo es el Salvador. Además, Él es el propósito de la iglesia. Nosotros le apuntamos a ser como Cristo. Efesios 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, crezcamos en todo. Es decir, a eso apuntamos, a crecer y ser como Él. Y después lo dice en Colosenses 18 en adelante, menciona estos aspectos. En primer lugar, Cristo con relación a su iglesia es la cabeza. Él es el primero. No puede existir nadie sobre Cristo. Y es ahí donde a veces hay errores en algunas iglesias y congregaciones, porque está por encima de Cristo el pastor. Está por encima de Cristo el profeta, el apóstol, el que se hace cargo de la grey en ese momento. Y lo que dice él, aunque no sea lo que dice Cristo, es mucho más poderoso que lo que dice el Señor a través de su palabra. Y eso es un error, y eso es una herejía. Eso no es lo que el Señor dice. Dice que el Cristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, que Él es el primero. Que el que manda en la iglesia es Cristo. Eso es lo que está diciendo. Que lo que nosotros apuntamos en la iglesia es adorarle a Él, rendirle tributo a Él. No hay nadie más poderoso y más grande en la iglesia que el Señor Jesucristo. Además de eso, el versículo 18, la parte B nos dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y ese término preeminencia nos está diciendo que Él es el preeminente de la iglesia, nos está diciendo que Él es el primero en tiempo, en lugar, en orden y en importancia. No hay absolutamente nadie más grande que el Señor Jesucristo en la iglesia. Y fue el único que podía entregarse en la cruz por usted y por mí, porque tenía que morir alguien justo, sin pecado, sin mancha. Y usted no lo podía hacer. Yo no lo podía hacer. Tenía que ser el mismo Señor. Y Él fue el que vino a morir por nosotros. Hay algo que quiero que ustedes apunten ahí, es que este término preeminencia, que dice ser el primero en tiempo, lugar, orden e importancia, aparece una sola vez en la Biblia. Y en la única vez que aparece, se está refiriendo a Cristo. Dice el versículo 18, para que en todo tenga Él la preeminencia. Para que en todo tenga Él la preeminencia. Es decir, que con sola esa característica de que este término aparezca una sola vez en toda la Biblia, nos está diciendo que esto es algo importante. Y que Cristo es el primero. Cristo es al que le corresponde la honra, la gloria y el poder en todo tiempo, en todo lugar, fuera de cualquier orden. Y Él es el más importante y debe ser el más importante en nuestras vidas. Por eso al principio les preguntaba quién es Jesús para usted. Y espero que al final ya podamos dar alguna respuesta, ¿no? De quién es el Señor. Cristo es el preeminente de la iglesia. Él es el primero. Y todo debe apuntar a Él. El primogénito de entre los muertos. La resurrección de Cristo es distinta a cualquier otra resucitación que exista en la Biblia. Porque la resurrección de Cristo es para vida. Y la resucitación de cualquier otra persona como Lázaro es para muerte, porque tuvo que volver a morir. Lázaro no resucitó y ya no tuvo que morir más. Él tuvo que otra vez pasar por la muerte. Cristo resucitó y no tuvo que morir más, porque era para vida eterna. Y esa resurrección es la que nosotros gozamos ya, porque sabemos que cuando
muramos o cuando el Señor venga por nosotros y estamos vivos, ya vamos a resucitar y nos iremos con Él para gloria y no tendremos que volver a pasar por muerte. Y eso es lo que dice cuando dice el primogénito de los muertos o de entre los muertos, hablando de que su resurrección es única, es la primera que ha existido, que es para vida eterna. Las otras resucitaciones que existieron en la Biblia estaban ligadas a tener que morir en algún otro momento. Y luego el versículo 19 nos dice la razón de su posición, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, toda la deidad, todo poder, todo atributo están completos en Cristo. Por eso Dios, o por eso Cristo mejor, es Dios, porque en él está la plenitud. Y Hebreos nos decía algo de eso también, que leíamos hace un momento, Hebreos 1:1 al 3. En él está la imagen de, la misma imagen, ¿no?, de la plenitud del Señor. Él es Dios y no hay nada que pueda estar sobre él. Y en tercer lugar, en este punto de él con su iglesia, él es el reconciliador a favor de su iglesia. Versículo 20 en adelante. Y por medio de él, sigue hablando de Cristo, reconciliar ¿con quién? Consigo. La separación era ¿entre quién? Entre el hombre y Dios. Es decir, que la reconciliación tendría que ser entre el hombre y Dios, ¿no? Obviamente, si A está separado de B, lo que queremos unir es que A y B, no que A y C sean juntos, ¿no?, sino que A y B porque no existen más. En este caso, los que estábamos separados eran los hombres, nosotros, y el que estaba lejos de nosotros por el pecado era Dios. Pero mire que el versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar ¿con quién? Consigo. Es decir, que le está diciendo que él era Dios. Reconciliar, traer a los hombres a Cristo. Dice reconciliar consigo todas las cosas. Versículo 20 en adelante. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliación espiritual. El versículo 20 nos dice las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de la cruz nosotros tenemos esa reconciliación espiritual. Los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento no ofrecían esa reconciliación espiritual. Ofrecían una reconciliación emocional, porque ellos ya se sentían un poco más liberados del pecado que habían cometido. Además de eso, tenían una reconciliación del pueblo, porque podían vivir dentro del pueblo. Si no habían ofrecido sacrificios y estaban en pecado, tenían que vivir por fuera, lejos del pueblo, y por eso vemos a veces a los leprosos, ¿no?, que vivían aparte porque tenían algo que los separaba del pueblo como tal. Y tener ese aspecto de ofrecer un sacrificio los acercaba al pueblo también. Cuando Cristo murió en la cruz y cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba diciendo, este que va a morir nos va a reconciliar espiritualmente con Dios. Porque estábamos luchando con eso, de que no teníamos esa reconciliación espiritual con Él. Y eso dice el versículo 20, que fue mediante la sangre de la cruz. ¿Quién murió en la cruz? Cristo. No hay otro que nos pueda reconciliar espiritualmente. El versículo 21 nos habla de la reconciliación práctica. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Una reconciliación práctica. Reconcilió nuestra mente con la mente de Dios. Reconcilió nuestras obras con las obras de Dios. Fuimos predestinados para hacer buenas obras, las cuales estaban preparadas de parte de Dios de antemano, dice también el pasaje del Nuevo Testamento. Él reconcilió nuestra mente. Nosotros pensamos como Cristo piensa. Nosotros tratamos de pensar como Dios piensa. Él reconcilió nuestras obras. Ya no obramos como obraba nuestro viejo hombre. Ahora obramos como hijos de Dios. Debe ser nuestro derecho, ¿no?, que nos reconozcan por obrar como obró Cristo cuando estuvo en la tierra. Y el versículo 22 nos habla de una reconciliación eterna. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cuando estemos en la eternidad, seremos esos santos, sin mancha e irreprensibles, y estaremos delante de Cristo como Dios. Será la imagen que podremos tener del Señor.
nos presentará santos, nos presentará sin mancha y nos presentará irreprensibles. Esa es la reconciliación también eterna. 3 reconciliaciones vemos ahí: espiritual, práctica, ya no pensamos igual, ya no obramos igual, y eterna, sabemos que vamos a estar con Él en la eternidad. Y el método para disfrutar de esa reconciliación está en el versículo 23. Y lo voy a leer en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado seguidor de Dios para proclamarla. No dejen de seguir creyendo esa verdad, dice esta versión, y mantenerse firmes en ella. Mis hermanos, los motivo para que hoy, cuando salgamos de acá, usted se vaya firme sabiendo que Cristo es Dios y que en la iglesia no hay nadie que esté sobre el Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza, y que en la creación no hay nada que esté por encima del Señor Jesucristo, porque Él es el creador, y que además de eso, como vemos en el primer lugar, en cuanto al Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ellos son el mismo. No hay una división menor para decir que Cristo está por debajo del Padre. Son la misma persona, manifestadas en distintos momentos y de distintas maneras. Quiero que leamos estas palabras que tenemos acá a manera de conclusión, o para terminar concluyendo, y que las vaya tratando de entender, ahí donde usted está, las vaya tratando de entender, y es el resumen, básicamente, de lo que hemos estudiado en esta mañana. Vamos a leerlo juntos. ¿Alcanzan a leer ahí todos? ¿Sí? A la voz de 3. 1, 2, 3. Estas son algunas de las declaraciones más firmes acerca de la naturaleza divina de Cristo, dada a conocer en la Biblia. Cristo no es solo igual a Dios, Él es Dios. Como imagen del Dios invisible, Él es la exacta representación de Dios. No solo refleja a Dios, sino que también nos revela a Dios. Como primogénito de toda creación, tiene la prioridad y autoridad como príncipe en la casa del rey. Vino del cielo, no del polvo de la tierra, y es el Señor de todo. Él es completamente santo y tiene autoridad para juzgar al mundo. Y hay otra parte que quiero, para terminar, eso. Por lo tanto, es supremo sobre toda la creación, incluyendo su iglesia. Es por eso que nosotros, al igual que los creyentes de Colosas, debemos creer en la deidad de Jesucristo. Si no, nuestra fe cristiana es hueca, mal dirigida y sin sentido. ¿Quién es Jesucristo para usted? Dios. Esa sería la frase que quisiera que nos fuéramos hoy. ¿Quién es Jesucristo para usted? Dios. El supremo en la creación, el supremo en la iglesia, el supremo en la reconciliación, el medio por el cual nosotros nos acercamos al Padre. No hay otro camino. Dice, no, nadie puede venir al Padre si no es por mí, habla el Señor Jesucristo. La divinidad de Jesucristo es incuestionable. Y espero que cuando se acerque ese tipo de personas a su casa, usted ya tenga claro quién es Cristo y les pueda decir, es que Cristo es Dios. Y si no, pues entonces me echa la llamadita.